días, apreciados participantes. Hemos llegado al último de los módulos de formación de este curso llamado Gestión Participativa del Equipo Básico de Salud en las áreas de salud integral comunitaria. Este módulo lleva por nombre la sistematización de experiencias participativas en la investigación en salud desde los espacios locales. Quien les habla, Juan Quintana, le da la más cordial de las bienvenidas. Cuando nosotros hacemos referencia en relación a lo que es la investigación, nos detenemos en dos paradigmas, el paradigma positivista y el paradigma postpositivista. En el paradigma postpositivista se insertan aquellas investigaciones que llamamos investigaciones cuantitativas. En el paradigma postpositivista, las investigaciones cualitativas. Las diferencias entre ambos están establecidas en los planos de la investigación. Para las investigaciones de orden cualitativo, lo teleológico tiene que ver con una aproximación que hace quien investiga por medio de la interpretación, de la comprensión y del estudio de la realidad acerca de algo que acontece. El tema de lo metodológico también está dado por algunas expresiones de orden hermenéutico y de interpretación del discurso. La relación que establece el investigador con lo que se investiga es una relación sujeto-sujeto, y el plano ontológico, el investido de conocimientos, de experiencias y de toda una trayectoria en su vida, también ofrece elementos para la interpretación de la realidad. ¿Qué sucede en el paradigma positivista con las investigaciones cuantitativas? Lo teleológico está relacionado con la demostración de una hipótesis planteada con estudios de orden estadístico, probabilístico. El tema de lo metodológico viene dado por la demostración, la verificabilidad de la información. El tema de lo nociológico, el plano nociológico, se da por la relación que establece el investigador con un objeto de investigación que es neutro, que no tiene manifestaciones de criterios propios para ser evaluado por sí mismo. Y lo ontológico, el investigador asume una actitud de neutralidad con el objeto que investiga. Un elemento fundamental es que durante el proceso de sistematización se dan 6 pasos, ¿no?, de sistematización de experiencia. El primero de ellos es el punto de partida, el segundo son las preguntas iniciales, el tercero son la recuperación del proceso vivido, el cuarto la reflexión del fondo, el quinto el punto de llegada, y el sexto, como vemos acá, habla de la socialización de la información. Pero veamos un poco de qué trata la sistematización de experiencia. Dos autores fundamentales. El primero de ellos, Óscar Jara. Óscar Jara es un educador popular muy importante en América Latina, que él plantea que la sistematización de experiencia es una interpretación crítica que se hace a una o varias experiencias, y que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han interrelacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Por su parte, el grupo CEPEC, en donde se encuentra un colega y amigo llamado William Capón, también educador popular, manifiesta que la sistematización de experiencia es un proceso político, dinámico, creador, interactivo, sistémico, flexible, reflexivo y participativo, orientado a la construcción de aprendizajes, conocimientos y propuestas transformadoras por parte de los actores o protagonistas de una experiencia en particular, mediante el análisis e interpretación crítica de esa experiencia a través de un proceso de problematización. Si logramos apreciar ambas definiciones de sistematización de experiencias, lo que plantean es que parten de un proceso vivido que es sometido a la reflexión y que genera por consecuencia un proceso de transformación. Por lo tanto, la sistematización de experiencia, enmarcada en el paradigma postpositivista en las investigaciones de orden cualitativo, lo que plantean es, más allá de interpretar una realidad y reflexionar en cuanto a la misma, es generar una propuesta transformadora de la realidad. Existen algunas características de la sistematización de la experiencia. El primero de ellos es que la sistematización de experiencia es un proceso de apropiación social de aprendizaje y conocimiento, que implica el análisis e interpretación de la experiencia. Este lleva implícito un proceso de organización de lo ocurrido, de organización de la información, de todo lo acontecido.
acontecido. Exige mirar críticamente la realidad para generar de la misma una reflexión. Tiene un carácter político debido a su intencionalidad transformadora. Debe garantizar la participación activa y protagónica de los involucrados en la experiencia y exige socializar los resultados. El punto de partida de toda sistematización de experiencia es la práctica vivida. ¿Qué fue lo que se vivió? Para tomar en cuenta el punto de partida, se debe conocer e identificar a quienes participaron en la experiencia, es decir, a los sujetos involucrados, que pueden ser bien sea personas o instituciones. Se debe conformar un equipo de sistematización y se debe compilar y organizar la información registrada en todo momento de la experiencia vivida. Seguidamente, en el segundo paso hay unas preguntas iniciales. Se trata de definir en este punto de las preguntas iniciales el por qué, el qué y el para qué de la experiencia a sistematizar. ¿Qué es lo que se va a sistematizar? Acá se identifica un aspecto relevante de la experiencia vivida que se desea estudiar mediante la sistematización. De toda la experiencia nosotros vimos una diversidad de situaciones. ¿Cuál de ellas yo voy a escoger para sistematizarla? Y se debe definir un eje de sistematización que representa los enfoques o dimensiones en los cuales se sustentará la experiencia a sistematizar. Para que se va a sistematizar esta pregunta, lo que nos manifiesta es los propósitos de la sistematización. Y hay 4 preguntas fundamentales para establecer los propósitos. La primera de ellas, ¿cuáles son los aprendizajes que aspiramos o podemos lograr a través de la sistematización de esta experiencia? ¿Cuáles son los conocimientos que pretendemos producir mediante la sistematización de experiencia? ¿Cuáles serán los aportes en la sistematización de esta experiencia para contribuir con la transformación de la realidad específica a la cual pertenece? Y finalmente, ¿qué pretendemos nosotros lograr en materia de socialización de los resultados a través de este proyecto de sistematización? Finalmente, en el tema de las preguntas iniciales, ¿por qué nosotros vamos a sistematizar? Esta pregunta representa la justificación de la sistematización. ¿Por qué es necesario, relevante y pertinente la sistematización de esta experiencia? Sistematizar esta experiencia favorecerá el cambio de la realidad comunitaria, institucional y social que queremos y es necesario transformar. Es una experiencia que corresponde a un proyecto que merece quedar registrado para su consulta, reflexión y estudio. La respuesta a todas estas preguntas no se debe hacer de manera directa, sino que debe formar parte de un discurso dialogal. En el tercer de los pasos se habla de la recuperación del proceso vivido. Se trata de una recuperación y documentación de forma ordenada por periodos, fases o momentos que guardan una relación cronológica del conjunto de actividades, acontecimientos o hitos que forman parte de una experiencia a sistematizar. ¿Qué se recomienda acá en la recuperación del proceso vivido? Reconstruir de forma ordenada lo sucedido tal como sucedió, estableciendo periodos de tiempo, describir los contextos en los cuales se desarrollan las actividades o hechos, identificar las etapas del proceso e identificar los actores clave y sus roles en los procesos. El cuarto paso habla de la reflexión de fondo. Acá se aborda la experiencia desde una perspectiva problematizadora, indagadora, crítica de la realidad. Se trata de analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso de la experiencia, contrastando también la información recabada con otras experiencias y teorías. Recomendación: se pregunta por las causas del olvido. ¿Por qué se dio de esta manera? Se analiza cada componente por separado y se realizan síntesis e interpretaciones. Se observan particularidades y el contexto y se busca comprender a los actores clave y a las lógicas de sus comportamientos. El quinto paso habla del punto de llegada. El punto de llegada es aquel en el cual se formulan los aprendizajes adquiridos durante la experiencia, se generan las propuestas y se formulan las conclusiones a las que se llega. ¿Qué son los aprendizajes? No son más que aquel inventario de saberes alcanzados o profundizados en cada momento de la sistematización. Hay que tomar conciencia de lo ocurrido y esa toma de conciencia implica un aprendizaje generado. La propuesta transformadora debe ser un cuerpo estructurado con una clara idea transformadora y con base de sustentación sólida. Es producto del análisis e interpretación de una interpretación crítica de la experiencia y debe prever llevarla a la práctica para su apropiación. Las conclusiones finalmente
son reflexiones de carácter general, afirmaciones que surgen del proceso de análisis de la experiencia. Finalmente, el proceso de socialización de la información. Hay que elaborar productos de comunicación. Con esto se trata de compartir resultados con los sujetos e instituciones involucradas en la experiencia y también con aquellos que deseen conocerla. Aquí utilizamos algunos recursos, por ejemplo, como la prensa, las redes sociales, los artículos, los informes de gestión, los blogs, Twitter, Facebook y algún otro portal en donde yo pueda, a través de una página web, por ejemplo, publicar los resultados de mi sistematización de experiencia. Recomendación: compartirlos con la red Alforja, que frecuentemente está informando acerca del proceso de sistematización de experiencia y es una red que coordina el profesor Oscar Jara. ¿Se comunica para qué? Para facilitar la participación, para promover la retroalimentación, para difundir y compartir experiencias, reflexiones, aprendizaje y recomendaciones, y para fortalecernos y darnos a conocer. Hay una manera de presentar la sistematización de experiencia. Acá vemos un formato de informe de sistematización. El primer paso para un informe de sistematización es que se realiza una presentación de la sistematización, se organiza la información en esta introducción y se describe el contexto donde aconteció la experiencia de vida. Aquí se recomienda que se utilicen para este informe 2 páginas. El segundo aspecto habla que de manera dialogal se presentan las respuestas al qué, al por qué y al para qué de la sistematización. 2 páginas para este acápite. Para el tercer acápite, en el cual se realiza el relato de la experiencia, ya lo explicamos en láminas anteriores, y se sugiere que no sea de más de 3 páginas. En el cuarto paso se describen los principales aprendizajes de la experiencia y se enuncian las propuestas que emergen. Aquí sugerimos que sean 2 páginas. Y finalmente, 1 página para expresar las conclusiones a las que llega quien sistematiza o el equipo de sistematización. Teniendo estas pautas, nosotros recomendamos mirar las asignaciones de este 5.º módulo, en el cual se plantea un taller que va a ser autoevaluado y coevaluado, y que se solicita realizar un formato o un informe de sistematización de la experiencia de participación suya en este proceso de formación. Bueno, finalmente, a sistematizar entonces. Muchas gracias al equipo coordinador de la Dirección de Educación a Distancia del Instituto Gabaldón y al personal de la Dirección de Interacción Social. Hasta luego.